Presentado antes de la pausa, Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, está con nosotros esta noche. Gracias por estar aquí. Un gusto. Bienvenido. A ver, ha sido parte del Observatorio de Crimen y Violencia. Han revelado data sumamente interesante, he podido revisarlo. Danos un análisis general de lo que han podido reportar. Bueno, esta es una iniciativa que hemos sacado entre CHS, Banco de Crédito, Banco de Ideas de Credicorp, que ya venimos algunos meses trabajando, reuniendo información, cruzando data del Estado, data oficial. Tenemos además información propia que estamos manejando en la oficina, y a su vez hay una encuestadora de mucho prestigio, Ipsos, que también está recopilando información para el observatorio y haciendo algunas indagaciones, ¿no?, con relación a criminalidad, a violencia, etc. Entonces, todo esto, la idea es contar con un repositorio de información para que los medios de comunicación, la academia, etcétera, pueda consultarla y tener la mayor cantidad de información posible ordenada y analizada para, tomar algún tipo de decisiones, ¿no? O hacer algún tipo de investigación al respecto. Eso es importante porque además aquí cuestionamos todas las semanas las declaraciones y las cifras que da el ministro Santibáñez. Cifra y data que además solo él maneja, porque aquí la contrastamos, por ejemplo, con el SINADEF o con la data de la Policía Nacional, y no tiene nada que ver con lo que él nos dice. Entonces, y reportes, por ejemplo, como el que has podido elaborar, que contrastan y cruzan diversas fuentes, finalmente nos dan un panorama mucho más claro. Por ejemplo, la tasa de victimización urbana que ha aumentado en estos dos últimos años, del 2022 al 2024, del 23 al 27%. 4 puntos. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos dice de la realidad? 4 puntos significa que cada punto, a nivel de promedio nacional, son 250.000 personas nuevas que han sido víctimas de algún tipo de robo. Entonces, si yo paso de 23 a 24 de victimización, ese punto de diferencia son 250.000 personas nuevas que han sido víctimas de algún tipo de asalto. Entonces, 4 puntos, estás hablando de más o menos 1 millón. Entonces, en 2 años, la tasa de victimización ha crecido, así en términos generales, en 1 millón adicional a lo que ya estaba cuando el gobierno de Dina Boluarte inició. De acuerdo. Esa no es, digamos, esto no ha iniciado con el gobierno de Dina Boluarte, pero sí estamos viendo una tendencia. Pero es una tendencia creciente que se ha relativamente estabilizado a nivel promedio, ¿no? Porque lo que sí preocupa mucho, justamente viendo la gráfica, es que en las ciudades de menos de 20.000 habitantes ha pasado en estos últimos años de 10% de victimización, bastante baja, que siendo muy alta la victimización en ciudades, digamos, grandes, eso se relativiza un poco cuando sacas el promedio nacional. Pero estas ciudades han pasado de 10 a 24%. O sea, es muchísimo, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la criminalidad está extendida, o sea, es una suerte de metástasis, ¿no?, que se ha irradiado en todas las ciudades, y los que eran centros poblados o ciudades tranquilas ya no lo son. De acuerdo. Y eso es sumamente grave, porque el crimen, como bien señalas, se ha ido expandiendo, ingresando además por diferentes puntos de la frontera. Y es lo que ustedes también revelaban, es que existe una tendencia ascendente en los homicidios. Nosotros tenemos una gráfica de SINADEF, la compartimos con cierta frecuencia, y entiendo que además contrasta con lo que ustedes también han podido revelar. Hasta el día de ayer hay 1.913 personas registradas por homicidio, que han perdido la vida por homicidio en el 2024. Y esa es una tendencia, entiendo que también se está viendo, si se mantiene al cierre del año, podríamos hablar de un incremento de hasta el 30% en función del año anterior. Sí, para entenderlo mejor, si nos comparamos con otros países, usualmente Perú ha sido un país que ha tenido, digamos, ratios de homicidios relativamente bajos, 7 por 100.000 habitantes, 8 por 100.000 habitantes. Hay países que tienen bastante más, pero hasta andábamos, digamos, en el tercio hacia abajo. Ahora estaríamos pasando a 10 u 11 por cada 100.000 habitantes, y ya estamos subiendo al nivel medio, ¿no?, hacia arriba, con tendencia hacia el alza. Si vemos las tendencias de las curvas de los homicidios de SINADEF, son bastante pronunciadas la tendencia al alza. Y en el caso de los homicidios relacionados con extorsión y robo agravado, que los hemos contado uno a uno
a través de un monitoreo de medios a nivel nacional. En mayo teníamos 43, solamente asociados a robo agravado de extorsión. Ahí está justamente la gráfica de la que hace referencia en pantalla, ¿no? Exacto, ¿no? Homicidios asociados a la extorsión y al robo agravado. Y se han más que duplicado en pocos meses. De acuerdo. En mayo, mire, 43 y ha ido incrementando en noviembre 105. O sea, Sí. es muchísimo el incremento. Y Solamente en lo que se refiere a robo agravado y a extorsión. Ajá. ¿No? Entonces, y esto es interesante sobre todo si vemos el tema de extorsión, porque la extorsión, es decir, hemos usado dos indicadores para saber cómo estamos, para decir si el ministro tiene razón, para saber si el ministro lo que nos dice que realmente las cosas han mejorado. Y la mala noticia para el ministro es que no han mejorado, porque las denuncias, información de la policía, fuente policial, las denuncias han pasado de 2.618 en el 2019, hablemos, ¿no?, a 3.783 en el 2021. Ya. Pero en el 2022 se elevaron a 11.224 y en el 2023 crecieron a 17.426. No tenemos todavía la información consolidada de este año. De acuerdo. Estamos seguros que ha crecido. Sí. Pero este salto, Ajá. ¿qué supone? Supone que hemos pasado, digamos, en el 2020, los últimos 4 años, de 1.800 a 17.000. Eso es un crecimiento brutal, ¿no? Tenemos la gráfica de las denuncias por extorsión de enero a octubre de ese año. A ver si la vamos colocando, porque efectivamente es importante lo que señalaba el general de la policía, Víctor Sanabria, decía hace unos días, sí, hay mayor incremento de denuncias por extorsión. Y decía él, esto es positivo porque la gente está denunciando. Y esto no necesariamente está vinculado al incremento del delito. Yo no entiendo esto a qué se refiere realmente. Eso no tiene sentido. Yo creo que ahí quizás se ha expresado mal el comandante general. O sea, nadie se acerca a denunciar un delito serio, ¿no?, porque le produce, digamos, no sé, placer hacer turismo por una comisaría. De acuerdo. No, eso es absurdo. O sea, eso obviamente si va y se corre el riesgo de hacer la denuncia, porque la extorsión tiene la característica de que usualmente ante la amenaza lo que le dicen es no denuncies porque te mato. Exacto. O a ti o a uno de tu familia. Cuando se produce la denuncia es porque se ha llegado a un nivel intolerable de presión o porque ya la exigencia de extorsión ya es inmanejable. Y dice, tengo que recurrir a buscar ayuda. Entonces, esto lo que grafica es este incremento de 17.000 denuncias en el año 2023. Lo que grafica es el desplazamiento también de este delito que está haciendo muchísima mella. Tan es así que hace 2-3 meses hemos tenido un paro nacional. Exacto, varios. Varios, como consecuencia de la extorsión. ¿Y han hecho un análisis del estado de emergencia? Porque, a ver, se dictó esa medida un poco para luchar contra la extorsión y el crimen organizado. El ministro dice que sí está funcionando y escuchamos alcaldes que dicen que no, que por ahí hay algunas acciones, pero realmente no se han logrado los resultados que esperaban. Hemos tocado el tema, pero me gustaría cerrar el punto de la extorsión, Sí, porque sí. no, esto hay que entenderlo, esta cantidad de denuncias hay que entenderla por dos ángulos. El primero, porque la policía dispone con la denuncia de un caudal de información importantísimo. Porque si yo agarro las denuncias del 2023, las sumo a las de los 22 y 21 y 20, voy a tener cerca de 40.000 casos, 40.000 denuncias. Entonces, ese espectro de denuncias me permitiría tener un conocimiento bastante aproximado de las características del delito, zonas, horas, Exacto. ¿no? Bueno, si yo voy a otra fuente del Estado, ya no de la denuncia como tal, sino voy al resultado de esa denuncia. ¿Cuál sería el resultado de la denuncia? La prisión. Entonces, si vamos y miramos ¿cuántos presos hay por extorsión? Esa data me preocupó muchísimo. Vamos a compartirla para que la puedas explicar. Ahí está en pantalla. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que la curva de denuncias ha crecido enormemente y se ha multiplicado más o menos digamos, 7 veces, Ya. ¿no? O 5 veces. Y sin embargo, cuando vemos ahí en esa curva, lo que vemos es que los internos en el penal, por extorsión, al 2016 siguen siendo más en el 2016 que los que tenemos ahora. Claro, como O sea, que hay un bajón después del 2018, ¿no? Comienza a descender la cantidad de internos en penales por extorsión, sube un poco en 2024, pero no tiene sentido con la cantidad de denuncias. No tiene sentido porque, por ejemplo, si yo tengo 1.176 en el año 2019 presos por extorsión y tengo 2.618 denuncias, tengo una eficiencia del 45%. Esta eficiencia
de presos se incrementa en el 2020, que tuve 1.896 casos de extorsión y tuve 1.131 presos. Eso me da una eficiencia de 60%. Pero si yo me circunscribo al año 23, que tengo 1.073 presos y tengo 17.000 denuncias, mi eficiencia es del 7%. Eso significa que el 93% de los involucrados en las extorsiones no están purgando ningún tipo de condena. ¿Cómo interpretan todo esto ya, digamos, a ciencia cierre? Con toda esta data que tienen, ¿por qué estamos hoy en esta situación? ¿Qué se está haciendo mal? Lo que estamos viendo es que el incremento y la eficiencia que se tuvo entre el 2012 al 2018 corresponde porque existían normas de criminalidad organizada que estaban bien estructuradas y porque teníamos una policía que estaba haciendo el trabajo frente a la denuncia. Ahora lo que estamos viendo es una policía menor, que se ha visto sobrepasada por la cantidad de denuncias, en otras palabras, se ha visto sobrepasada por el delito, que no ha mejorado, que su número de efectivos sigue siendo el mismo o menor o menos, y por otra parte la inversión que se ha hecho para poder tener acceso a tecnología, a lo que es las interceptaciones telefónicas o el bloqueo de teléfonos en los penales, es ínfima o inexistente. Sumados a leyes que van en contra de la lucha contra el crimen. A eso quería llegar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Porque justamente en este último año, a nivel del Congreso de la República, el invitado anterior ha sido muy claro en señalar la deficiencia del Congreso en ese sentido. De acuerdo, muy bien. Gracias, señor Valdés, por habernos acompañado. Muy gentil por haber estado aquí. Muy interesante, además, el reporte que han elaborado. Vamos a una pausa.